Buenas, hoy vamos a ver dos mujeres fantásticas, espléndidas. Una es Clarice Lispector. Vamos a ver un personaje muy curioso, muy significativo y muy bello. Y la otra es una mujer que nos ha enseñado las posibilidades de un mundo que estaba cerrado en principio para Occidente y particularmente para las mujeres. Estamos hablando de Maud Stevens, la primera mujer tatuadora de la que tenemos noticia en Occidente. Clarice Lispector es una escritora brasilera, digamos que es brasilera porque su obra se va a desarrollar en el Brasil, porque ella va a desarrollar su vida en el Brasil, pero ella nació en Ucrania, una familia judía. Resulta que en Ucrania y en el antiguo territorio del Imperio Ruso existía una práctica aterradora que tenía el nombre de pogroms. Y era con frecuencia asaltos que se organizaban para hostilizar y golpear a la población judía. Una forma de antisemitismo que se daba absolutamente terrible. Eso lo ve uno en El violinista en el tejado. En la boda del violinista en el tejado, ahí llegan a hacer un pogrom. Esto sucedía con alguna frecuencia. Y en uno de esos pogroms se llevan a Clarice Lispector, la familia la saca de ahí y se van para el Brasil. Se van para el Brasil porque el Brasil es un país de migrantes. Hay muchos tipos de Brasiles. Hay un Brasil holandés, hay un Brasil africano que es mayoritario, hay un Brasil japonés, hay un Brasil europeo y dentro del Brasil europeo hay un Brasil alemán y dentro de todas esas comunidades hay brasiles de todas las diferentes partes de Europa, incluyendo Ucrania, y también hay un Brasil libanés porque la colonia más grande libanesa fuera de la tierra de Beirut está en Brasil, habiendo colonias tan importantes de todo el mundo sirio-libanés y todo el mundo que venía del antiguo Imperio Otomano en América Latina. Bueno, pues así una de las más grandes está en Brasil. Entonces, Brasil es un mosaico, Brasil es un caleidoscopio, Brasil es una suma de universalidades, de identidades y de culturas, donde uno puede encontrar un personaje como Clarice Lispector, que la podría encontrar en Ucrania, en Brasil o en un módulo lunar, pero sucedió en todos esos menos en la luna. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, 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 que a vida vai melhorar. Cante um samba de roda, um samba canção e um samba rasgado. Cante um samba de pregue, um samba moderno, um samba quadrado. Cante ciranda o frevo, o coco machixe, banha chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ele está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Quem canta seus males se espanta, lá em cima no muro, sambando no asfalto. Eu canto samba e enredo, um sambinha lento, um partido alto. Há quanto tempo não ouço um tal do samba sincopado. Sou nada pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Entonces ella va a desarrollar toda su vida en el Brasil después de que la sacan protegiéndola de un pogrom en Ucrania. Las cosas en esas tierras han tenido ciclos muy duros. Ahora tienen otro, pero es una tierra con historias durísimas. Entonces ella se va para allá y en el Brasil ella se va a casar con un diplomático en 1943.
y va a tener 2 hijos y se va a separar de él en 1959. El matrimonio con el diplomático le va a permitir a ella conocer el mundo, le va a permitir a ella vivir y estar en diferentes países, culturas y continentes. Va a tener una vida de ama de casa durante el tiempo del matrimonio y después del matrimonio ella se va a empezar a independizar y empieza una carrera de escritora. Ella empieza a escribir desde los 17 años. Empieza a escribir un libro que es de los más inquietantes y que se va a publicar hasta 1944, que se llama Cerca del corazón salvaje. Y ella siempre escribió, siempre estuvo escribiendo y va a publicar mucho tiempo después. Se va a ganar el premio Grasa Arana y después va a empezar a publicar Una manzana en la oscuridad, Amazon Oscuro, en 1961. Y empieza a despertar el interés de la crítica por una forma de escribir completamente particular. ¿Qué es lo que ella hace? Ella se sitúa, sin que específicamente lo sea, dentro del gran movimiento del modernismo brasileño. El movimiento del modernismo brasileño es un enorme movimiento que no tiene el tipo de unidad que tiene el movimiento del modernismo en América Latina, pero sí es todo un salto de Brasil hacia su narrativa, hacia su identidad, hacia la búsqueda de nuevos lenguajes, de nuevas formas de escritura, de nuevas estéticas, y ahí hay un montón de gente, desde João Guimarães Rosa hasta Machado de Assis, hasta Darcy Ribeiro, pasando por Jorge Amado, Papacito, de los más grandes, el de Gabriela Clau y Canela, y el de Doña Flor y sus 2 maridos, y Teresa Batista Cansada de Guerra y Tieta de Agreste. O sea, estamos hablando de una constelación de estrellas en el Brasil tan poderosa como lo ha sido en la música y tan grande como lo ha sido en la cultura de un gigante continental que es el Brasil, no solo por su tamaño geográfico, sino por su diversidad y su riqueza cultural inmensa, que no siempre la hemos conocido por la barrera del idioma, pero digamos no la barrera del idioma, sino por la identidad del idioma. El idioma nunca es una barrera, es una identidad, la identidad del idioma portugués. Mais que nada, sai da minha frente que quero passar. Hoje o samba está animado, o que quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto. Mais que nada, o samba como um estudo legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ai, ai, oh, oba, 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 oh, oh, ai, ai, oh, oba, 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 mais que nada, sai da minha frente que quero passar. Hoje o samba está animado, o que quero é samba. Este é samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto. Mais que nada, o samba como um estudo legal, você não vai querer que eu chegue no final. Y entonces dentro de ese contexto y dentro de este movimiento que lo sitúan desde los 20 como hasta los 70, o sea, no, es como un espectro larguísimo de toda la historia de la literatura brasilera que va a terminar por definir una cantidad de formas y diversidades de la identidad brasilera. Entonces ella forma parte de este movimiento, no porque ella sea el movimiento mismo, sino porque ella va a generar un montón de elementos nuevos en la literatura. Ella va a empezar a trabajar una subjetividad interior que se da todo el permiso de tener y de la cual no se disculpa. Decían que cuando chiquita ella mandó un cuento a un concurso infantil y no se lo ganó porque el cuento no hablaba de un relato, sino de la sensación de ella
respecto de la historia y respecto del relato. Eso era una cosa muy avanzada, pero no era lo que se estaba esperando para un concurso de cuento infantil, pero nos da una idea de lo que es Clarice Lispector. Llega a ser tan supremamente maravillosa en su manejo del lenguaje, que entre las anécdotas que ella tenía que le parecían más graciosas y más divertidas fue que un día la invitaron a Colombia a un congreso de brujería que se hizo aquí en Colombia porque ella era la hechicera de la palabra y vino. Vino porque le pareció tan sensacional esa invitación que vino a ver cómo era la vuelta aquí en el Congreso de Brujería. Por eso le pareció una de las anécdotas más divertidas. Entonces esta mujer le va a dar a la literatura y sobre todo a una literatura narrada por mujeres el permiso de la subjetividad, el permiso de hablar en primera persona. Rompe con una gran cantidad de tradiciones de las formas en la literatura, sobre todo en las formas de lo que se daba la literatura hecha por mujeres, y ella va a crear un universo, y ese universo va a ser suyo propio y va a ser una búsqueda tan personal, pero tan auténtica y tan particular que va a terminar reflejando casi una generación y mucho más en su obra, sin ella pretenderlo, porque ella dijo que nunca escribía para agradar a nadie, ni muchísimo menos. Ella escribía porque era su pulsión, porque era su vida, como pasa con los escritores que de otra manera no pueden vivir. Y ella va a escribir de esta forma tan particular. La Pasión según G.H. es una de las obras cumbres de ella, y la de Cerca del Corazón Salvaje, pues que también es uno de los puntos altísimos de referencia en la obra de Clarice Lispector. Entonces ella va a generar todo este movimiento, va a crear como una gramática diferente, pero una gramática emocional. Ella va a ser como influenciada por toda esa cantidad de, digamos, de riquezas culturales de donde proviene. Entonces ella está influenciada por el misticismo judío y también por el mundo brasilero y también todas las historias que su padre le había enseñado, y ella va a crear su propio estilo. Ella no tiene ninguna barrera en la exploración de todos los elementos que necesita para encontrar su propia voz en la literatura. Eso nomás ya la hace un personaje tremendo. Tremendo, 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 porque eso es una cosa bastante difícil y compleja de encontrar para cualquier escritor. Pero lo es particularmente para una mujer en estas culturas de América Latina tan patriarcales y también tan patriarcales en la cultura. Darse ella la posibilidad de encontrar su lenguaje, de explorarlo con entera libertad, sin ningún tipo de compromiso ni con las circunstancias, ni ninguna pleitesía a ninguna de las formas. Ella fue completamente libre en su ejercicio literario, y eso lo va a hacer tan supremamente valioso. Ella empieza con una serie de historias, pero ella también está trabajando el lenguaje, está trabajando la lingüística, está trabajando lo que llaman una inestabilidad gramatical, porque a veces es demasiado rápida, a veces es demasiado lenta, o a veces hay un significado en sus palabras que no se encuentra en una primera lectura, porque la exploración que ella está haciendo por dentro no la hace vivir a lo largo de su obra. Entonces ella empieza en estas obras como Lazos Familiares, pues ella va a tener una vida de hogar, va a tener una vida de matrimonio también, y va a tener una vida por el mundo, y todas esas influencias, todas, el Brasil, Ucrania, el judaísmo, todas las cosas que ella va a vivir van a formar parte de su obra. Entonces ella va a hacer novelas como Agua Viva, La Hora de la Estrella, El Soplo de la Vida. Para darles una idea de la manera como ella escribe, esto desde la poesía, la novela por supuesto por su misma característica es muchísimo más compleja. Entonces ella dice, esto no es un lamento, dice, un soplo de vida, estos son extractos, esto no es un lamento, es un grito de ave capaz, irisada e intranquila, un beso en un rostro muerto. Yo escribo como si fuera para salvar la vida de alguien, probablemente mi propia vida. Vivir es una especie de locura que la muerte hace, que vivan los muertos porque en ellos vivimos nosotros. De repente las cosas no necesitan tener sentido, me satisfago. En ser, tú eres,
Estoy seguro de que sí. El sinsentido de las cosas me produce una sonrisa de complacencia. Sin duda, todo debe estar siendo lo que es. Hoy, en un día de nada, hoy es hora cero. ¿Existe acaso un número que no es nada? ¿Que es menos que cero? ¿Que empieza en lo que nunca empezó? ¿Porque siempre era? ¿Y era antes y siempre? Me ato a la ausencia vital y rejuvenezco por entero. Al mismo tiempo, contenido y total, recodo en el inicio y en el fin. Yo soy el punto del cero y el punto final. Del cero al infinito. Voy caminando sin parar, pero al mismo tiempo todo es tan fugaz. Yo siempre fui inmediatamente, ya no era. El día corre afuera a la deriva y hay abismos de silencio en mí. La sombra de mi alma es el cuerpo es la sombra de mi alma. Este libro es mi sombra. Pido permiso para pasar. Me siento culpable cuando no os obedezco. Soy feliz a la hora equivocada, infeliz cuando todos bailan. Me dijeron que los lisiados se regocijan, así como han dicho que los ciegos se alegran. ¿Es que los infelices se resarcen? Ella tiene una manera de no llevar hacia lo obvio, sino hacia lo sugerido. Ella llega hacia el objeto y no hacia las cosas mismas. Por ejemplo, una manera de aproximarnos a una mujer tan inacible y tan poderosa, cuya lectura es una profunda aventura, es esto. Es allí donde voy, de silencio. Más allá de la oreja existe un sonido, la extremidad, la mirada, un aspecto, las puntas de los dedos, un objeto. Es allí a donde voy. La punta del lápiz, el trazo. Donde expira un pensamiento, hay una idea. En el último suspiro de alegría con otra alegría, en la punta de la espada, magia. Es allí donde voy. En la punta del pie, el salto. Parece historia de alguien que fue y no volvió. Es allí donde voy. ¿O no voy? Voy, sí. Y vuelvo para ver cómo están las cosas, si continúan mágicas. Realidad, te espero. Es allí donde voy. En la punta de la palabra está la palabra. Quiero usar la palabra tertulia y no sé ni dónde ni cuándo. Al lado de la tertulia está la familia. Al lado de la familia estoy yo. Al lado de mí estoy yo. Es allá hacia donde voy. Y de mí salgo para ver qué, para ver lo que existe. Después de muerta, es hacia la realidad donde voy. Mientras tanto, lo que hay es sueño, sueño fatídico. Pero después de todo es real, y el alma libre busca un canto para acomodarse. Soy yo que anuncia. No sé de qué estoy hablando. Esto nos sugiere todo, y al mismo tiempo hay que entrar a ver cómo se mete uno en esta sugerencia. Porque ella está yendo en múltiples universos, como un poco como Borges, que están yendo en múltiples universos que manejan diferentes realidades, que manejan diferentes subjetividades, que están en varios planos a la vez, que no solamente narra quien escribe, sino quien percibe, que no solamente narra quien habla, sino quien siente, que no solamente narra quien está ejerciendo la pluma, sino quien está ejerciendo el alma, la mirada a través de la pluma, y son esas mediaciones de su espíritu, esas miradas a través de las cuales ella nos hace proyectar realidades como sombras, como imágenes, como sombras chinescas de las palabras, que hace tan misteriosa la obra de Clarice Lispector. Pero no hay nada artificial en ella, no es la búsqueda de una truculencia literaria, todo lo contrario, es absolutamente genuina. Su manera de percibir el mundo es que percibe el mundo de una manera completamente diferente al resto de los seres humanos y lo describe de una manera totalmente diferente al resto de los seres humanos, y de niña ya era una niña completamente distinta a todas las demás niñas. Era un ser absolutamente excepcional y su manera de mirar el mundo era tan extraordinaria como ella misma.
dejó plasmada una literatura absolutamente impresionante y murió prematuramente de un cáncer en 1977, con una obra que hubiera podido desarrollarse mucho más. Prematuramente porque una persona de este nivel de lucidez y de este nivel de talento hubiera podido desarrollar una obra magnífica de habernos permitido vivir con ella un poco más. Pero ella dejó plasmada y consignada una literatura absolutamente prodigiosa e impresionante. Lo hizo en el escenario, en el fondo, en el caleidoscopio, en el mundo brasilero, con toda la influencia ucraniana, con el gran telón del modernismo como contexto en el cual estaba, pero lo hizo fundamentalmente desde ella misma. Ella era su propio contexto y ella era su propia influencia y ella era su propia magia. Por eso no es una literatura descriptiva, ni siquiera una literatura que refleje una época o un mundo o un tiempo, porque la época, el mundo y el tiempo eran los suyos propios, los que ella creó a partir de su propia subjetividad y fue capaz de plasmarlo como nadie en la literatura. Por eso nos hemos metido hoy con una grande, con una enorme, con una gigante, con Clarice Lispector. La última de nuestra serie de las mujeres es una mujer particularísima, súper especial, que abre las posibilidades de un mundo que estaba cerrado en principio para Occidente y particularmente para las mujeres, pero sin embargo es tan antiguo como la humanidad misma y ha sido parte de infinitas culturas desde el comienzo de los tiempos. Estamos hablando de Maud Stevens, la primera mujer tatuadora de la que tenemos noticia en Occidente. Ella empieza a tatuar en 1910, solo que ella lo hace posible en su cuerpo, en su mundo, en un tiempo muy adelantado al que hoy vivimos. Y abre una cantidad de horizontes de libertad, de poder uno ser dueño de su cuerpo, una de las cosas más difíciles en la historia de la vida de las mujeres, y que también fue una forma de sobrevivir. Pero ¿por qué es tan importante que ella haga esto y qué es lo verdaderamente generador de una ruptura en su actividad? Resulta que los tatuajes están desde el comienzo de los tiempos. Se han hecho por más de 5.000 años a partir de restos que hemos encontrado en el siglo XX en Siberia y en el delta del Danubio. La gente de la India utiliza la henna hace miles de años, sobre todo cuando las mujeres se van a casar. Se tatúan las manos antes de la boda. En la cultura celta y en la cultura germánica el arte del tatuaje tenía una significación durante la guerra. Los escoceses y todos ellos tenían tatuajes. Los japoneses tatuaban figuras de barro que acompañaban a los difuntos en los caminos al paraíso. Incluso la temible mafia yakuza tiene unos tatuajes en todo el cuerpo. Los aztecas tatuaban a los niños con tal de rendir tributo a los dioses como Quetzal. Los maorí han tenido una tradición de tatuaje milenaria en Nueva Zelanda y es una de las características de su cultura. En Burkina Faso los tatuajes son linaje, por ejemplo, entre el pueblo Mossi, en donde es parte de la pertenencia de la familia. Los tatuajes indican un ancestro, una pertenencia clánica, una concepción del universo, una concepción del mundo. Los tatuajes han tenido significaciones absolutamente profundas a lo largo de los tiempos. En Polinesia, en el Nuevo Mundo, los colonizadores europeos empezaron a ver, cuando llegó el capitán Cook en 1771, empezó a ver que había tatuajes y empezó como a considerarlos algo que podría ser incorporado en Occidente. Es en Occidente donde la cosa ha sido tan complicada. Y ha sido tan complicada porque tiene un origen bíblico. En el Levítico se dice que nadie puede modificar o tatuar el cuerpo que Dios le ha dado. Este origen del Levítico
con todo lo que va a ser uno de los pilares de la cultura occidental y de lo que va a ser particularmente en la Edad Media. Después todos los tatuajes van a ser considerados en Occidente como algo indebido con respecto al cuerpo. Y así van a pasar muchos años, mientras que en las culturas no occidentales los tatuajes siguen siendo, y hoy en la actualidad, tan importantes como lo han sido siempre. Los pueblos emberas, muchísimos de los pueblos amazónicos tienen pinturas y tatuajes como una forma de vivir en la naturaleza, en la cultura, en el ancestro, en la etnia, en el linaje. Son en general una información que te da de dónde vienen las personas que tú estás viendo, porque son unas pinturas específicas y unos tatuajes muy particulares según cada universo cósmico, étnico, geográfico del que estamos hablando, pero han existido desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que en Occidente se le había dado una connotación de los marineros que andaban embarcados por el mundo sin rumbo, de los prisioneros en las cárceles. Tenía un cariz de bajo fondo, de una vida licenciosa, bohemia o delictiva. Tenía un cariz muy mal visto. Entonces, por eso que se vaya, digamos, incluso en la guerra hasta se podía, pues digamos, en Occidente Martin Hildebrand fue el tatuador oficial de los bandos durante la Guerra Civil Americana. Pero en general se confinaba a los artistas, a los prisioneros o a los artistas de circo, que eran, digamos, personajes atípicos dentro de la sociedad y de la vida. Nadie que pretendiese vivir en sociedad tenía el tatuaje como una manera de hacerlo. Entonces resulta que hay un personaje que aprendió el tatuaje en Indonesia, estuvo en Java y en Borneo, y este personaje llegó con más de 300 tatuajes, sí, a los Estados Unidos. Se llamaba Gus Buckler, el hombre más tatuado de América. Era comerciante y marino, y también era un hombre de circo, y había viajado por el mundo, y cuando regresó a los Estados Unidos con más de 300 tatuajes que había aprendido en las tierras indonesias, entonces él conoció a esta mujer, a Maud, y la invitó a salir. Ella, completamente seducida y fascinada por el tatuaje y por ese universo y por ese mundo que ella quería conocer, le dijo que ella salía con él con la condición de que la iniciara en el mundo del tatuaje. Y así fue como él, para cortejarla, le enseñó el arte del tatuaje. Y ella empezó a tatuar. Entonces ella aprendió la técnica tradicional, que es stick and poke, que es la aguja caliente y la tinta, que es toda una destreza manual. Sí, estos tatuajes son hechos a manos, con diseños simples, con detalles minuciosos. Ella se casó con Gus. Es una historia de amor bien particular, porque ellos se casan para vivir el mundo del tatuaje, para ejercerlo, para vivir ese arte, para estar juntos, para encontrar todas esas posibilidades del cuerpo, del arte, y de encontrarse en las ferias. Ellos se van por las ferias, ellos hacen una pareja artística, hacen veladas de burlesque, viajan por todos los Estados Unidos, van a sorprender con su sencillez y su arte, y mucha gente y muchos artistas van a empezar a querer tatuarse la piel. Estamos hablando de que para el año 1910, los tatuajes de Maud ya cubrían todo su cuerpo y reflejaban temas de carnaval, de los carnavales en Occidente. El brazo izquierdo llevaba impreso el nombre, y entre todos otros diseños su piel mostraba palmeras, flores,
pájaros, una cabeza de tigre y otros animales. Maud también se tatuaba a sí misma, junto con su marido, él la tatuaba o ella también había aprendido a tatuarse. Y Stevens recorrió el mundo exhibiéndose en los espectáculos de freaks y consiguiendo romper todos los estigmas que rodeaban a la mujer de los tatuajes y que intervenían con cuerpos y colores. Usted imagínese en 1910, a ver, hagamos el esfuerzo de la imaginación en 1910. Imagínese la moda de 1910, cuando todavía se usaba el corset. Pónganse a ver esas películas donde las mujeres se vestían con 5 capas de ropa. Sí, una tela, un corset, una estructura que era la que todavía le daba la forma a la falda, el botín cerrado, el sombrero. Esto era toda una manera de vestirse que tomaba muchas horas y era como las mujeres podían salir a la calle a cualquier cosa, ir a un mandado, pues a comprar pan. Entonces imagínense en 1910. Y pónganse a pensar en los documentales que aparecen de 1910, cómo se veían las mujeres. Para imaginarse lo que es una mujer de estas en 1910 tatuándose todo el cuerpo y exhibiéndolo en las ferias. Esto era, mejor dicho, todas las formas de transgresión posibles. Porque era la tintura, era el cuerpo y era el derecho de ella de hacer de su cuerpo arte. Eso es muy importante porque el cuerpo de la mujer ha sido siempre uno de los mayores y más vigilados objetos de control social. El cuerpo de la mujer en la guerra, el cuerpo de la mujer en el trabajo, el cuerpo de la mujer en el matrimonio, el cuerpo de la mujer en la época de la adolescencia, incluso en la infancia, siempre ha sido objeto de legislaciones sociales, políticas, eclesiásticas, religiosas, de todas las diferentes tendencias. Es algo sobre lo que todo el mundo ha querido gobernar siempre. Es algo que todo el mundo ha querido legislar y particularmente los órdenes patriarcales han sido particularmente severos y sistemáticos en el gobierno y en el control sobre el cuerpo de la mujer. Esta mujer se dedica en 1910 a tatuarse y a mostrar su cuerpo. ¿A usted no me parece que eso es realmente ir más allá de todos los límites de la época y del tiempo, tan avanzada como estaba Maud? A partir de 1968, los tatuajes empezaron a volverse a usar en Occidente a partir de toda la revolución cultural que se dio con el hipismo, con el movimiento para parar la guerra del Vietnam, con el rock, con las comunas, con toda esta formación de nuevos paradigmas y cuestionamiento a los viejos órdenes que se va a dar en ese movimiento que va a ser particularmente importante en los Estados Unidos y en Europa, pero que va a influenciar el mundo entero. Ahí empieza de nuevo a ponerse de manifiesto la libertad sobre el cuerpo, la libertad sobre los deseos, porque es que para poder ser libre sobre algo, lo primero que yo tengo que poder mandar es en mi propio cuerpo. Este pechito tiene que poder decir algo sobre respecto de lo que va a pasar con mi vida, porque es que si yo no mando en mi cuerpo, diga dónde. Y sin embargo, es el único lugar en donde la mujer no mandaba. Entonces, ¿qué tan ciudadana era si podía votar, pero su cuerpo estaba regido por toda clase de legislaciones? Entonces, el poderse tatuar el cuerpo como le pareciera y exhibirlo, porque es que además el hecho de que ella mostrara sus tatuajes como un arte, también era una cosa terriblemente transgresora porque iba contra todo el mandato de pudor, recato, cobertura, que son las herencias victorianas de todas las sociedades, pues de las sociedades en Estados Unidos y en Inglaterra que tienen una beta victoriana sumamente fuerte. Entonces, que esta mujer haya decidido vivir esta vida, primero que pudiera escoger su vida, las mujeres en esa época no escogían su vida, las casaban como parte de un deber ser incuestionable en los términos en los que se usara en la época, en la familia, en la sociedad o en el lugar en donde ellas hubieran vivido. Ella escoge a un hombre que tampoco hubiera escogido cualquier otra mujer con facilidad, porque un hombre con 300 tatuajes en aquella época era demasiado llamativo, pero ella lo escoge por su arte, para compartirlo, para crearlo, para vivirlo, y eso le da una perspectiva totalmente distinta de la vida. Hoy por hoy, las mujeres en el mundo entero y en Occidente
tienen tatuajes, los chicos y las chicas tienen tatuajes, tienen modificaciones del cuerpo, tienen piercings, como una de las estéticas contemporáneas más extendidas. Los lugares de tatuajes se encuentran en todas las esquinas, no son ilegales, no son intervenidos, no son mal vistos. El derecho a habitar el cuerpo como arte, como proyecto, como vida, un derecho impensable en el siglo XIX, tan victoriano él, un derecho que hasta ahora estaba empezando a plantearse en la vanguardia de los años 20, y eso por allá en Berlín, pues que era la super vanguardia de los años 20, algo que en generaciones anteriores no hubiera sido siquiera contemplable. Hoy por hoy es la estética de la época. Una de las cosas que caracterizará el futuro cuando nos fotografíen y lleguen todas digamos, los retratos en redes del futuro, serán los tatuajes. Tatuajes y piercing será una manera de decir siglo XXI. Esto se va popularizando a finales del siglo XX, pero va a ser una manera de habitar la juventud en el siglo XXI. Esto va a marcar también el tiempo en el que vivimos, la estética en la que estamos, la manera como nos sentimos frente a nuestro propio cuerpo. Hoy por hoy es un derecho, es un arte, es una estética, es una opción, es una manera de habitar el mundo a partir de una propuesta de tu propio cuerpo frente al mundo en el que habitas. Hoy por hoy, pero en aquella época esto era de lo más pésimamente mal visto, porque le quitaba todo honor, fuera de que ella era una mujer de vodevil y de circo, que ya era mal visto el hecho de que las mujeres siquiera pudieran proveerse su propia manutención. Voy a empezar por ahí. Las mujeres no se podían mantener porque eso era mal visto. La lucha de Jane Eyre va a ser impresionante para poder sobrevivir como escritora, porque la única manera en que la mujer podía sobrevivir era siendo mantenida por un hombre, y eso le daba al hombre su rol de masculinidad como proveedor y a ella su rol de la cuidadora del hogar, que era sostenida por un hombre. No había más. O sea, las mujeres trabajando, eso se va a tener que pelear muchísimo, 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 muchísimo. La manutención por tu propia destreza y por tu propio desarrollo de las artes. Maud logra con esto también una vida en donde ella se mantiene junto con Gus. Los dos hacen una pareja para encontrar todo esto. Los tatuajes, siendo tan importantes en Corea, las mujeres casadas se tatúan, y durante las épocas terribles de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se tatuaban las unas a las otras, las mujeres casadas, para evitar que los japoneses se las llevaran como esclavas en una cosa terrible que se llamaron las mujeres de confort, que era cuando los ejércitos japoneses del emperador durante la Segunda Guerra Mundial secuestraban a las mujeres, las sacaban de su hogar y las llevaban como prostitutas por el mundo entero cuando invadieron el Asia. Fue una manera de protegerse. También se ha usado como protección, también se ha usado como comunicación con los dioses, también se ha usado de muchísimas maneras, pero en la cultura occidental no era aceptado porque tenía todas las connotaciones que les acabo de contar. Entonces, que una mujer tan recién empezado el siglo XX, cuando todavía no llegaran las vanguardias tremendas que llegarían en los 20, ni la enorme transformación cultural de los años 60, ni todo el tiempo en que ahora vivimos, que esta mujer haya soñado, simplemente soñado, y luego vivido y tener el valor de habitar el sueño de los tatuajes, la hace una mujer única y diferente, y cada vez que vean a una chica tatuada por las calles se van a encontrar con Maud Stevens y su espíritu
abriendo las puertas de la libertad en el cuerpo, la estética y el arte para las mujeres de la actualidad y para los chicos de la actualidad, porque Gus Stevenson también estuvo con eso. Recordemos también la figura en el libro de 100 años de soledad de nuestro muy querido García Márquez, cuando José Arcadio Buendía es secuestrado cuando es niño por los gitanos, y cuando regresa íntegro, todo bordado en punto de cruz, todo tatuado, cuando Rebeca se enamora y se enloquece por él. Las historias de los tatuajes son maravillosas. Hay una historia increíble de Ray Bradbury que se llama El hombre ilustrado, The Illustrated Man. Es un hombre que tiene un tatuaje en el pecho que cuando tú lo ves, en realidad ves lo que tú quieras ver o te ves a ti mismo. Es un tatuaje reflejo, es un tatuaje espejo que llevaba a las personas a enfrentarse a sus propias visiones y a su propio corazón, y que espantaba o encantaba según aquello que tú pudieses ver en el tatuaje del hombre ilustrado. Los tatuajes en la literatura, en la cultura, en la vida, son uno de los interesantes relatos del arte del cuerpo, de toda esta manera de habitar. Y en Occidente, en Estados Unidos, en 1910, la que nos abrió esas puertas fue Maud Stevens, y con ella terminamos nuestro ciclo de mujeres fascinantes, heroicas y maravillosas, que con sus sueños y su capacidad de realizarlos nos han llevado a las estrellas, nos han llevado a los planetas, nos han llevado a los tatuajes, nos han abierto puertas en la música increíbles, nos han llevado a los hospitales sistematizando la enfermería como una profesión que habría de aliviar muchísimo el sufrimiento humano. Hemos recorrido una serie de historias después de las cuales el mundo nunca sería el mismo, por el valor, la osadía, la visión y la constancia de las mujeres que hemos venido contando a lo largo de esta serie y de estos caminos. Entonces, desde el arte de los tatuajes milenarios, desde los maorí, desde los pueblos ancestrales, desde los embera, desde los pueblos de la tierra, los polinesios, desde las historias ilustradas de Ray Bradbury, desde Ucrania, desde la literatura, desde el Brasil, desde la subjetividad, desde la construcción de una gramática del alma, de una cantidad de proyecciones del interior sobre las sombras de las letras, de las palabras, de los idiomas y del universo, en la narración de Ana Uribe. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.